Muy buenos días, hermanos. Les habla su hermano el Dr. Rubén Juárez con la reflexión del sábado 23 de septiembre. Vamos a dar comienzo con una lectura que está en Mateo 21, en el verso 18 en delante. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Hermanos, esta enseñanza de la higuera, esto que cuenta esta historia, nos muestra que la higuera no había hecho nada malo, pero si tú mirabas esa higuera de lejos, la mirabas verde, frondosa, y lo lógico era que pensaras que esta higuera tenía fruto. Cuando Jesús se acerca, no encontró absolutamente nada. Una higuera ya en mayo, a finales de mayo, no había dado fruto. Definitivamente ya no iba a dar por el resto del año hasta el siguiente año. Realmente era como inútil. En el mundo de esa época la gente buscaba lo externo. Ellos se dejaban llevar por las apariencias. Los líderes de los fariseos eran hombres religiosos que oraban de una manera muy especial. Estaba alguien al lado y decía: gracias a Dios no soy como este que está aquí, este publicano. Y empezaba a exaltarse: yo oro, yo ayuno, yo doy. Se miraban impecables, representando un papel. Caminaban erectos, con un séquito atrás siguiéndolos a paso lento, como un artista de cine. Era todo un drama verlos caminar. Si escudriñabas en sus vidas, lo que había era un conjunto de reglas y nada más. No tenían frutos iguales que la higuera. Lo cierto es que cuando Jesucristo hablaba de la levadura de los fariseos, hablaba de todo aquello que era falso, fingido, mentiroso, que engañaba. Porque la levadura no puede cambiar en sí la esencia de la masa. Sigue siendo la misma masa, pero sí la infla y le da apariencia. Y el pan se hace un poco más suave. Pero en esencia sigue siendo lo mismo. Hay un paralelo con la higuera sin frutos. Y es la fe sin obras. Ellos tenían religión, leyes, pero el espíritu de la ley, que era el amor, no lo tenían. La fe sin obras, hermanos, es muerta. La fe hablada solamente es hipocresía pura. ¿Por qué? Porque busca ganar la atención de los demás, buscando aprobación de otros, admiración, aceptación, o sea, gloria propia. Mírenme que soy un cumplidor de la ley. Muchas veces, hermanos, nos encontramos que intentamos hacer algo bueno y quizás no lo logramos. Esto no es hipocresía, es una lucha genuina cuando tú entras al camino de la fe. Esto involucra el deseo de mejorar que esté en tu corazón. Quizás no conoces el camino, eres nuevo en lo que haces. Pero esto es parte de querer dar el molde para Dios. Son los primeros pininos. Muchas veces una persona se encuentra haciendo algo con el deseo de obedecer a Dios. Quizás no lo esté haciendo tan bien, pero está queriendo hacerlo. Por ejemplo, perdonando el error de alguien, disculpando una falta. Y aunque quizás no lo sienta en el corazón, está haciendo lo correcto. Esto tampoco es hipocresía. Solo está tomando el molde que Dios dijo. Y si Dios dijo, Dios va a bendecir esto, lo va a respaldar. Dios va a llenar el molde, pero primero uno debe dar el molde, queriendo cumplir, obedeciendo lo que Dios dice que debes hacer. Dios va a llenar el molde y no será apariencia pura. Esto es obedecer a Dios. Los hombres buscaban
la aceptación de los demás. El apóstol Pablo, contrario a eso, decía: gloria de hombres no acepto. Contrario a la costumbre, a la tendencia normal del hombre, del viejo hombre. Mateo 16 nos habla de que por sus frutos vamos a conocer a los seguidores de Cristo. Lo fue en aquel tiempo y lo es ahora. Realmente sí es sencillo. Todo buen árbol da buenos frutos. ¿Te acuerdas cuando el Señor dice que se acercarán a Él y les dirá: nunca os conocí, hacedores de maldad? ¿Y a quiénes es que el Señor les dijo esta palabra? ¿Una palabra de rechazo? A los que se acercaron a Él. Dice la palabra: muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Estos hombres no estarán mintiendo, estaban diciendo la verdad. Entonces les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando ellos dicen: en tu nombre hicimos esto y lo otro, según Mateo 7:22, ellos muestran sus obras y todo lo que habían hecho. Ciertamente sí lo habían hecho. La pregunta es: ¿y entonces por qué lo habían hecho? Y es fácil entender: ellos recibían gloria por lo que hacían. Lo hicieron para ser vistos de los otros, y Jesucristo dijo: de cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Querías que te vieran? Te vieron y ese es tu premio. Por esto lo hacían. Pero tienen el descaro de acercarse, la osadía de acercarse al Señor como hombres justos. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entre comillas, Dios no puede ni podrá ser burlado por nadie. Claro que ellos tenían obras, hechos innegables. Sin embargo, eso no era suficiente para alcanzar salvación y vida eterna. La razón por la que ellos hicieron las obras era con una actitud malsana, para verse bien, para destacar, y es más, otros por dinero, por ganancia deshonesta. Y también tuvieron su recompensa, como igual sigue pasando en estos tiempos. Filipenses 2:3 nos dice: nada hagáis por vanagloria o por contienda. Nada. Santiago 4 nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo garantizar nuestra entrada al reino eterno de Dios y de Cristo? ¿Cómo? Primero digamos esto: jamás, esto es, nunca será por mérito tuyo. Ellos se presentaron con sus credenciales. ¿Qué mayor hipocresía que esta? ¡Qué descaro! Ellos decían: Señor, nosotros nos merecemos, aquí está lo que hicimos. Igual que el joven rico. Señor, le dijo, porque todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. El problema estaba en el corazón, porque si alguien hubiera podido justificarse sin tener al Señor Jesucristo en su corazón, por demás vino Cristo al mundo. O esa persona que pudiese justificarse por obras nos condenaría al resto de la humanidad, a todos, por aquel que pudo cumplirlo. Cristo vino porque nadie podía cumplir la ley, que exigía perfección. Pero ellos nunca estuvieron dispuestos a humillarse. Piénsalo, porque esto es para llevarlo, interiorizarlo, llevarlo adentro de nuestro corazón y aprender a rendirnos delante de Dios. Él decía: para que seáis nueva masa, sin levadura, sin la vieja levadura, vestidos del hombre nuevo. Y escucha lo que dice en Efesios 4:24 en delante: creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Creado cómo? Según Dios, no según el hombre, no según reglas, según Dios. Por lo cual, agrega, desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo. Y continúa. Ellos llevaban sus mentiras para justificarse.
Un hombre se acercó a escuchar la fe cristiana, de la fe cristiana, y viendo a un hombre que trabajaba, que estaba metido en el lodo haciendo muchas cosas, le preguntó: es interesante el mensaje, ¿cómo puedo yo ser cristiano?, le preguntó al hombre que trabajaba en la obra de Dios. El hombre, lleno de lodo y de sudor, le dijo: ven y trabaja conmigo. No, le dijo, yo no haré eso. Además, yo tengo una empresa y tengo negocios que yo dirijo. Debe haber otra manera de que yo pueda ser cristiano. Y se fue. Este mismo hombre llegó al segundo día y preguntó: ¿no tienes algo nuevo que decirme? El hombre le contestó: da lo que tienes a los pobres entonces. Comienza haciendo algo y viene y sirve a Cristo. Él le dijo: no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Y se fue. Regresó al tercer día. Había pensado toda la noche, no había podido dormir. Lo quedó viendo a los ojos y le dijo: ¿sabes qué? Trabajaré contigo, lo he decidido ya, pero dime, ¿a quiénes debo dar todo lo que tengo? Y lo hago ahora. El hombre de Dios, el siervo de Dios, le dijo: no tienes que hacerlo. Lo que te decía es que solamente tienes que estar dispuesto a hacerlo. Ahora estás listo, le dijo. Hermano, nosotros no podemos pretender presentarnos aquel día, en el día en que Dios juzgue a los hombres, con baratijas pulidas, con cacharros viejos, delante de un Dios santo y perfecto, y que exige, por tanto, santidad y perfección. Eso es lo único que Dios acepta, perfección. Efesios 4:24 por eso dice: creados según Dios, en la verdad. Alguien que no ha hecho esto, hermano, no puede dar frutos. Es más, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él, no puede dar frutos. El hombre natural, el hombre que no se ha convertido, que no se ha rendido delante de Dios, no puede tener la herencia. El hombre natural, dice la palabra, no entiende las cosas espirituales. No tiene el lente por el cual puede ver un inframundo microscópico, solo con un microscopio. Si no tienes el Espíritu Santo, es imposible, seguirás siendo un hombre sin Dios, carnal completamente, un hombre natural, ni siquiera carnal, natural. Esto lo vas a ver los frutos de Cristo. Solamente los podrás ver, hermano, en las personas. Hay muchas personas que han abrazado la fe cristiana, que han abrazado a Cristo en su corazón. Y hablan, y tú escuchas a aquellos hombres llenos de gracia, con verdad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Había que hacer un corte con la vieja vida, la vieja levadura. Cuando los israelitas salen de Egipto, celebraban la fiesta de los panes sin levadura. Y esto haciendo memoria de que tenían que salir de Egipto deprisa, esperando el milagro que Dios iba a hacer. Y los panes eran secos, duros, un pan duro. En ese momento no podían traer nada de lo que Egipto les había brindado. Y el pan era pan puro, un pan nuevo, sin levadura. Tenían que haber hecho un corte transversal, como quien corta de un solo tajo una rama. Corten el pecado, olviden lo viejo, olviden Egipto. Y nuestro Egipto, hermano, nos persigue. Debemos saber cómo lidiar con esto. ¿Cuántas cosas viejas, hermano, podrán ser vieja levadura que tenemos que dejar? Porque eso podría desviarnos y hacernos caer. Debíamos reflexionar en esto.
Jesucristo es la nueva levadura que está en nuestro corazón. Y el mundo está siendo leudado por el cristianismo y por Cristo en el corazón de las gentes que lo conocen y le entregan su vida. Hermano, la influencia del cristianismo está creciendo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Deja de ver a los demás. Cuando Jesucristo iba caminando, un hombre lo venía siguiendo. Y uno de los discípulos le dice: Señor, ¿y este que nos viene siguiendo? Y el Señor se da vuelta y le dijo: ¿y si yo quiero que este quede, a ti qué? Tú ven y sígueme. Hay un sello de triunfo en Cristo Jesús. Y se va a ir logrando paso a paso, día a día. Hay un conocido hombre que es legendario en Estados Unidos porque dirigió un equipo, se llama John Wooden, un equipo que batió todos los récords porque ganó 10 títulos nacionales. Uno de los mejores entrenadores de básquetbol en los intercolegiales. Este hombre tenía una característica: era recordado por sus cualidades personales. Él era un hombre cristiano y practicaba la fe cristiana, donde todos estaban cegados solamente con ganar, o obsesionados con ganar, era todo. Él practicaba su fe cristiana. Les dijo: ustedes deben entender esto, el básquetbol no lo es todo. Es importante luchar y ganar, le dijo. Pero los que no entregan su vida al Salvador andarán perdidos, caminando en círculos sin llegar al lugar deseado. Y esto significa perder. Decía: sé humilde. El talento de un jugador es dado por Dios y lo tiene el que lo tiene. La fama, dice, es dada por el hombre. Tú no te olvides de agradecer el talento que te dieron y ten cuidado. Tercer punto: la vanidad es dada por uno mismo y viene de tu corazón, está oculta en ti. ¿Recuerdas, hermano, cuando Satanás dijo: seré semejante al Altísimo? La vanidad. Satanás dice, y no lo ven venir. Este es el pecado favorito de Satanás para hacernos tropezar en el camino a la santidad, para dar fruto. No puedes desperdiciar tu talento, que es un momento, porque ese fruto puede podrirse si permites que el enemigo ponga la mano y meta cizaña donde estaba el trigo. Sé humilde, sé agradecido, pero ten cuidado. Nada de lo que tenemos es propio, hermanos. Todo es dado por Dios. Nosotros debemos perseverar en el Evangelio y dar fruto abundante, fruto que abunde, decía el apóstol Pablo, en nuestra cuenta. El Evangelio tiene que ser presentado sazonado. La sazón es lo que le da el sabor a una carne, a un platillo. Sazonado el Evangelio con amor, con gozo, con paz. Imagínate, alguien lleno de humildad, de benignidad. Benignidad, aquel es el producto del deseo continuo del corazón, de una tendencia a ayudar a otros, a dar para otros, a apoyar al que lo necesita, al consolar al que está triste y caído. Ese es el adorno del Evangelio, la paciencia. Dice la palabra: mirad cómo el labrador espera la lluvia temprana y la tardía para que su cosecha se dé. El perdón es otro adorno para el cristiano. Así se adorna el Evangelio. Hay quienes llevan muchos ganchos de hierro clavados profundamente en el corazón. Y esos ganchos son rencores ocultos, porque no han perdonado cosas en su vida, por afrentas que quizás les hicieron. Quizás no eran justas, pero igual se han agarrado de eso para guardar sus odios y lo llevan, ese odio lo llevan pegado como una medalla, como un monograma. Y con esos monogramas, con esa falta de perdón, pretenden justificar
esas guerras que llevan adentro, que no han resuelto en sus corazones sin cuartel. El cristiano perdona, olvida, ayuda, es un corazón abierto. Y nos abrimos, olvidando, decía Pablo, lo que está atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Por sus frutos los conocerás. Guardaos de la levadura de los fariseos. La apariencia, hermanos, la apariencia es un arma terrible de Satanás. Tenemos que luchar contra esto. Eso permea todo lo que nosotros hagamos. Es levadura que va entrando y entrando. Produce cambios, pero cambios para mal. Presentémonos delante de Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que nuestras vidas, hermanos, sea una vida ejemplar que alumbre a otros, que quizás no han oído la palabra de Cristo, que no saben que hay una puerta abierta para el perdón y para vida eterna. Cristo vino y dijo que Él venía a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes somos nosotros para desechar a alguien? Simplemente reconocemos que somos en Dios nueva levadura. Los frutos hablarán, hermano, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y no necesitamos más, en Cristo estamos completos. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No necesitamos ganar 10 campeonatos. Hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra. Que haya paz, hermano, en tu corazón, paz en los altares en casa, en el nombre de Cristo Jesús, que es Dios por todos los siglos. Amén y amén.